presentar a nuestro amigo Eduardo Alarde, presidente del Club de Ciencia Boadilla, analista clínico y divulgador científico. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Farmacia y fue directivo de varias empresas del sector químico. Fundó una de ellas, Quimigen, en 1992, que dirigió hasta 2018. Publicó varios artículos de investigación durante su estancia en la Facultad de Farmacia y más recientemente ha publicado artículos sobre cráteres lunares en la revista The Lunar Observer, editada por la Association of Lunar and Planetary Observers. Ha impartido conferencias sobre astronáutica en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el Complejo de Comunicaciones de NASA-INTA de Robledo de Chabela y en el Club de Ciencia de Boadilla, y ha impartido conferencias y cursos sobre microscopía y geología lunar en Astrotierres y en el Club de Ciencia Boadilla. Así que yo creo que si le voy a pedir un fortísimo aplauso para Eduardo. Buenas tardes a todos. Mejor con la luz entrada, sí. Buenas tardes a todos. Les decía muchas gracias por atender esta llamada del Club de Ciencia Boadilla a esta actividad. Muchas gracias a mi amigo, se nota que me entiendo, ¿verdad? A mi amigo Roberto, por esa amable presentación que me ha hecho. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar un poquito de geología lunar. Primero, ¿por qué hablamos hoy de geología lunar? Pues porque, como les contaré al final, más o menos estaré como una hora hablando con ustedes, y al final, sobre todo, les hablaré de la exploración lunar. Y es que estamos inmersos nuevamente en una carrera por volver a la Luna. Ahora ya no son tanto la Unión Soviética y Estados Unidos, sino Estados Unidos con China, con la India, con todo el mundo quiere ir ahora, hasta compañías privadas quieren ir a la Luna. Y como en los próximos meses, años, va a haber muchas noticias sobre los viajes a la Luna y sobre la Luna en general, pues en algún momento pensé que no estaba de más el hacer una introducción a la geología de la Luna, así cuando les hablen de la Luna o lean ustedes noticias sobre la Luna, sabrán mejor de qué les está hablando. Así que por eso elegí este tema, geología de la Luna. En los próximos minutos vamos a hablar primero de la formación de la Luna. Es conveniente empezar siempre por el principio, así que vamos a hablar de la formación de la Luna, lo primero. Después, datos físicos y movimientos de la Luna, estructura interna y composición de la Luna, orígenes de los cráteres lunares, formación de accidentes de impacto y mares de lava, tipos de cráteres, estratigrafía lunar, otros accidentes lunares y exploración lunar. Pues bien, comencemos por el principio. Formación de la Luna. ¿Cómo se formó la Luna? Hay hipótesis desde la antigüedad de cómo se pudo formar la Luna. Pero yo voy a empezar a hablar con ustedes de las hipótesis con base científica. Y empezaré por esta del siglo XIX de George Darwin, que era uno de los hijos, hubo muchos, uno de los hijos de nuestro idolatrado Charles Darwin. Pues bien, este hijo de Charles Darwin, George Darwin, hizo esta hipótesis. Desde hace mucho tiempo los científicos saben que la Luna se va alejando, aproximadamente 3,7 centímetros cada año, se va alejando de la Tierra, por motivos de todo lo que yo les hablar. Si alguien tiene interés en que me meta en profundidad, yo esta charla la voy a hacer muy de introducción para que nos entendamos, para que no se aburran ustedes, pero si alguien quiere detalles de un punto concreto, pues al final habrá un turno de preguntas y me preguntan lo que quieran. Pues bien, les decía que desde hace tiempo se sabe que la Luna se va separando de la Tierra, cada año un poquito, unos centímetros. Pues eso le hizo pensar a George Darwin que si cada año se va alejando de la Tierra y cada año los días son un poquito más largos, eso significa que en algún momento en el origen, pues la Luna podría haber sido parte de la Tierra y la Tierra girar, los días ser muy cortos, muy cortos. Esto está apoyado por muchos datos científicos. De hecho, se conoce con bastante precisión que hace 600 millones de años los días duraban pues, aproximadamente 20 horas y media, un poquito más de 20 horas y media, y que un año tenía 420 días a 600 millones de años, con lo cual hace 4.600 o 4.500 millones de años, que es más o menos el momento de origen de la Luna, pues es posible que a la Luna hubiera estado pegado a la Tierra y que por la fuerza centrífuga de la Tierra girando muy deprisa se hubiera desprendido una cierta cantidad de masa de la Tierra a la altura del Ecuador y hubiera formado la Luna. Bien, eso como hipótesis podía ser válido, pero hay algo que falla, algo muy importante, y es que la Luna no gira en el plano del Ecuador de la Tierra, con lo cual de haberse desprendido, la Luna debería de girar en el plano del Ecuador de la Tierra. Pero bueno, una buena aproximación que hoy día no acepta la comunidad científica. La segunda hipótesis que les quiero, hay muchas hipótesis, pero la segunda hipótesis
de la que le quiero hablar fue esta. Ya estamos hablando del siglo XX, 1955, Horst Gesterhorn, y, bueno, precisamente pensando en que la Luna no gira en el plano del Ecuador, sino que tiene 5 grados de inclinación en el plano de la órbita de la Luna respecto al Ecuador, pues pensó, y no podía haber sido un asteroide que se acercara a un asteroide grande, evidentemente, muy grande, que se acercara a la Tierra y la gravedad de la Tierra le captó a ese asteroide y se quedó girando alrededor de la Tierra y como satélite. Bueno, pues he de decirles que esto ha sucedido. No parece que sea el caso de la Luna, ya les diré por qué, pero ha sucedido. Hay satélites en otros planetas del sistema solar donde los científicos están prácticamente seguros de que han sido asteroides captados por la gravedad de ese planeta. Pero en el caso de la Luna es muy poco probable, debido a la proporción entre el tamaño de la Tierra y el tamaño de la Luna. Como les diré con detalle dentro de unos minutos, la Luna es 81 veces menos masiva que la Tierra, pero muy grande. Es un satélite muy grande y, sobre todo, en proporción a la Tierra, es el satélite más grande proporcionalmente a su planeta de todo el sistema solar. Con lo cual, el rango de velocidades en los que debería de haberse acercado ese satélite a la Tierra y el rango de inclinaciones y de distancias era un rango muy estrecho. Tan estrecho que hace prácticamente imposible que ese fenómeno se haya dado. Aunque se ha dado en otros planetas, pero en el caso de la Luna es muy poco probable que se haya dado. Con lo cual, también, hoy día, esta es una hipótesis desechada. Siempre hablo de hipótesis porque no hay ninguna, ni la teoría cuando hasta el final, la más aceptada, llega a la categoría de teoría, puesto que no se ha podido demostrar. Entonces son todas hipótesis. La siguiente hipótesis de la que yo le voy a hablar, la formuló Harold Felton Urey en 1972. Seguramente reconocerán a este señor. Este señor fue premio Nobel de Química en los años 30, el 34 o por ahí. Pero lo reconocerán porque habrán oído hablar del experimento de Urey y Miller. Un experimento en el que Miller hizo unas condiciones en laboratorios similares a las que se pensaba que podían ser las originarias de la vida en la Tierra. Pues Urey era el director de tesis de Miller, Stan Miller. Pues bien, Harold Urey, en vista de que esas otras hipótesis eran poco probables por estos motivos que yo les decía, y sobre todo, miren que estamos hablando del año 72, ya se habían traído muestras de la Luna a la Tierra con los viajes Apolo, se habían analizado y gran sorpresa, se vio que la composición mineral de la superficie de la Luna es muy parecida a la composición de la superficie de la Tierra. Con lo cual, él pensó, ¿y no será que se han formado a la vez? Y que se han formado como parte, y lo dijo, no lo publicó, lo dijo en una conferencia, en esa conferencia que tiene ahí a la izquierda, en abril del 72, y entonces él puso la hipótesis de que se hubiera conformado la Luna junto con la Tierra de la nube de gas y de escombros primordial de la que se formó el sistema solar. Es decir, al mismo tiempo que se formaba la Tierra, se pudo formar la Luna. Esto tampoco está aceptado actualmente, porque, como les vuelvo a repetir nuevamente, el plano en el que gira la Luna alrededor de la Tierra no coincide con el plano del ecuador de la Tierra, pero es que tampoco coincide con el plano de giro de la Tierra alrededor del Sol, que es el plano de la eclíptica. Si se hubieran formado a la vez, debería de girar en el mismo plano, y no gira en el mismo plano, está inclinado. Con lo cual esta hipótesis también se desechó. Sin embargo, miren, aquí abajo, esto es una publicación muy reciente, del año 2021, donde se ha detectado con los radiotelescopios ALMA, grandísimos, es una red de muchas antenas que funcionan en paralelo, en el desierto de Atacama. Bueno, pues se han detectado los posibles anillos de formación de satélites alrededor de planetas extrasolares, con lo cual no va descabellada esa hipótesis. Pero en el caso de la Luna no es posible que haya sido así, o no se acepta que haya sido así. Entonces llegamos a la hipótesis, y por no entrar en más detalles, a la hipótesis más aceptada, que seguro que todos han oído hablar de ella, que es la del choque. La del choque, y es pues que un protoplaneta del tamaño aproximado de Marte, al que los expertos, los geólogos planetarios han denominado Theia, pues impactó con la Tierra en un ángulo inclinado,
y a una velocidad muy importante, y entonces de los escombros de ese gran impacto, los minerales y los elementos más pesados se quedaron compactados en la Tierra. Por eso la Tierra tiene proporcionalmente un núcleo bastante más grande de lo que corresponde respecto a otros planetas rocosos, y los escombros que quedaron girando alrededor, orbitando alrededor de la Tierra en un plano inclinado, puesto que este protoplaneta venía de forma inclinada contra la Tierra, son los que luego se agregaron y formaron la Luna, que proceden fundamentalmente de lo que era la corteza de la Tierra y la corteza de ese protoplaneta. Y eso sería una consecuencia, esto explicaría la inclinación del plano del giro de la Tierra y de la Luna, y también explicaría que sean tan parecidas las composiciones de la corteza de la Tierra y la corteza de la Luna. ¿Y esto cuándo sucedió? Pues aproximadamente entre 50 y 100 millones de años después de que se formó la Tierra. La Tierra se formó aproximadamente hace unos 4.600 millones de años, y los científicos piensan que muy pronto, entre 50 y 100 millones de años después de formada la Tierra, se produjo este impacto. Lo dejamos aquí. Esto es un modelo, cuando se han desarrollado supercomputadores y computadores de alta potencia, pues han hecho simulaciones numéricas sobre esta posibilidad del impacto, y la verdad es que los computadores teóricamente confirman que efectivamente que podría ser este fenómeno. Hay muchas más publicaciones. Si luego quieren ustedes, a alguno que le interesa, al final me pregunta. Incluso tengo alguna diapositiva pues, de publicaciones hasta el año pasado, hasta el 2022, pero ya son variaciones sobre esta hipótesis. Es decir, ya prácticamente todos los geólogos planetarios, todos los expertos, coinciden en aceptar esta hipótesis del impacto contra la Tierra, y lo que ha habido son variaciones. Pues hay quien ha publicado que fue en lugar de un impacto muy grande varios pequeños, o que hubo un impacto y luego un rebote, en fin, variaciones sobre esta hipótesis, en una palabra. Pues bien, se formó la Luna, y al principio de formarse la Luna, al compactarse todos esos escombros que había alrededor de la Tierra, fueron colisionando hasta formar la Luna, y eso produjo que el satélite tuviera, toda la corteza estuviera fundida, fuera magma fundido que se fue enfriando poco a poco. Según se fue enfriando, pues los expertos calculan que ese magma, por las características y la composición que tiene, pues que pudo tener una temperatura media de hasta 1200 grados y una profundidad de entre 400 y 1000 kilómetros, y se fue enfriando poco a poco, hasta que formó, como ven aquí, cada vez más frío, y finalmente formó una corteza dura. Esa corteza dura, pues ahí empezaron a haber impactos de los asteroides y de los meteoritos y de los planetesimales que había girando todavía alrededor del sistema solar. En los primeros centenas de millones de años después de formada la Luna, produciendo lo que después vamos a ver, todos los cráteres y las cuencas de impacto que vemos. Al irse enfriando la Luna, que se enfrió, dado su pequeño, relativamente hablando, o sea, geológicamente hablando, la Luna es pequeña, se enfrió mucho más rápido que la Tierra, naturalmente. Entonces, al irse enfriando, nos encontramos con que los elementos más pesados y los minerales más pesados cayeron hacia el fondo de lo que es el manto del satélite, y los elementos más ligeros quedaron en la superficie, como es natural. Con lo cual, nos encontramos la composición que hay hoy día. Nos encontramos una composición en que la corteza de la Luna está muy abundante en plagioclasas, sobre todo en anortosita, del grupo de las plagioclasas, y que los elementos más pesados, como son los minerales basálticos, olivino, piroxeno, son muy pesados, cayeron al fondo del manto, posiblemente por gradiente de gravedad. Y con ello iban también los elementos más pesados, que son los elementos radiactivos. Hablamos de uranio, hablamos de torio, cayeron hacia las profundidades del manto. Y así fue como se formó la Luna. Y una vez formada, ¿cómo es la Luna? Bueno, pues en la Luna nos encontramos que la masa es, como les digo, 81 veces menor que la masa de la Tierra. Su tamaño es aproximadamente una cuarta parte del tamaño de la Tierra. La distancia, ahí he puesto una distancia media de 384.000 kilómetros, pero eso es una distancia media. La Luna no siempre está a la misma distancia de la Tierra.
su órbita alrededor de la Tierra no es circular, es ligeramente oval. Y eso hace, y además la Tierra no está en el centro, está en uno de los focos de esa elipse. Con lo cual, la distancia de la Tierra a la Luna oscila entre un poco menos de 410.000 kilómetros, 406.000 aproximadamente, y poco más de 350.000, 357.000 aproximadamente. Pero entre 350 y tantos mil, para no entrar en detalles, y 410.000 es la distancia de la Luna a la Tierra. Y eso hace que a veces se acerque más y a veces esté más lejos. Y ustedes oirán en la televisión noticias de vez en cuando diciendo: esta noche tenemos la luna gigante de la más grande se van a salir la luna. Bueno, no. La luna, cuando está más cerca y cuando está más lejos, la diferencia de tamaño es un 14%. Miren estas fotos. Esa es la diferencia entre cuando la luna está más grande y cuando está más pequeña. Nosotros visualmente no lo apreciamos. Sí apreciamos, de vez en cuando estamos paseando en verano a la orilla del mar y vemos salir la luna detrás de un velero y qué grande está la luna hoy. Pues no, está igual de grande que siempre, pero es un efecto visual. En el mar o en las montañas sale la luna y hay un pico de una montaña con unos árboles entre medias y qué grande está la luna hoy. Como les digo, es un efecto visual. Simplemente al tener nuestro cerebro, al tener puntos de referencia de tamaño, vemos la luna más grande que otros días, que cuando está arriba en el cielo. La vemos más pequeña cuando está arriba, pero siempre tiene el mismo tamaño. Y siempre, incluso cuando oigan ustedes por la televisión: esta noche es la luna más grande de esta década. Bueno, pues esa noche salgan ustedes, miren la luna, estiren su brazo y su dedo meñique y verán como con el dedo meñique tapan la luna. Lo mismo que todos los días. No les digo, antes había otra prueba, pero ya no hay. Cuando los que somos mayores, y con esto me descubro, pero los que conocemos lo que eran las monedas de 25 céntimos, allá cuando empezó los Homo sapiens, las monedas de 25 céntimos tenían un agujerito. Sí. Pues cuando mirabas la luna por ese agujerito, siempre veías la luna entera, por el agujerito de la moneda de 25 céntimos. Hoy día, en vez de hacer eso, simplemente estiramos el dedo. Ya les digo yo que a esta distancia, en todos, el dedo es un grado de amplitud a lo lejos. Y la luna tiene 30 minutos, con lo cual con el dedo tapamos 2 lunas. Pero siempre, cualquier noche, incluso cuando la televisión nos dice que la luna es gigante ese día. Más cosas que les quiero decir. Es curioso, el diámetro, su diámetro es la cuarta parte que el tamaño de la Tierra. El tiempo de rotación y el tiempo de traslación, es decir, el tiempo de rotación, lo que dura un día en la Luna, es 27 días y 7 horas, y casualmente es lo mismo que dura un mes sinódico. Hay 2 tipos de meses en la Luna. Un mes sinódico. Ahora después les explicaré qué diferencia tiene. Pero un mes sinódico, es decir, lo que tarda en dar la vuelta alrededor de la Tierra, dura exactamente lo mismo que lo que tarda en dar una vuelta alrededor de sí misma. Por eso siempre vemos la misma cara de la Luna. Pero por eso se demuestra que la Luna gira sobre sí misma. Porque según va girando nuestro alrededor, va girando al mismo tiempo ella sobre sí misma, y a nosotros nos muestra siempre la misma cara. Sin embargo, nosotros no vemos el 50% de la Luna, vemos el 59% de la Luna. Dentro de unos minutos les explicaremos. Finalmente, quiero decir que la Luna casi no tiene atmósfera. Y cuando digo casi, es que algo hay. Y van a entender enseguida. Los gases, cuando se comprimen, van aumentando la presión. Eso lo sabemos todos. No tenemos que hacer una jeringuilla, tapar el pitorrito de la jeringuilla, apretar la jeringuilla, y eso se pone duro, o sea, cuesta, porque aumenta la presión del gas. Cuando comprimimos un gas, aumenta la presión. Pues si nosotros pudiéramos coger toda la atmósfera de la Luna y comprimirla para que tuviera la presión de una atmósfera, es decir, la presión que tenemos en la Tierra y en el mar. Cuando estamos en la playa, tenemos una atmósfera de presión. La columna de aire que tenemos encima pesa lo suficiente para tener una presión sobre nosotros de una atmósfera. Pues si comprimiéramos toda la atmósfera de la Luna para que alcanzara la presión de una atmósfera, toda la atmósfera de la Luna ocuparía exactamente el tamaño de una cabina de teléfonos. Que los jóvenes no sabrán lo que es porque no las hay, salvo que hayan ido a Londres y se hayan hecho fotos con las cabinas de Londres rojas que todavía dejan, pero los que somos mayores sí sabemos lo que es una cabina de fotos. Pues eso ocuparía toda la atmósfera de la Luna. ¿Y de dónde salen los gases de la atmósfera de la Luna? Que son muy poquitos porque la Luna tiene poca gravedad para conservar una atmósfera. Pues esos gases salen de varios sitios. Primero, de la desgasificación
de las lavas de la Luna. Las lavas tienen gases, pero también proceden del viento solar y del viento cósmico. El viento solar y el viento cósmico, el viento solar es un viento que sale del Sol continuamente y son electrones, protones, núcleos de helio 3, el famoso helio 3, por eso quieren ir los chinos, luego hablaremos de ello. Todo eso, más el argón y el sodio y el potasio, que proceden de la desintegración de los isótopos radiactivos de argón, sodio y potasio que hay en la propia Luna. Pues todos esos gases, en muy poquita cantidad, como les digo, toda la atmósfera, como haría una cabina de teléfono, es de donde sale esa pequeña atmósfera. Fíjese, si es pequeña, que cuando las naves Apolo dejaron analizadores de esos gases, y por las exhaustaciones de los motores de los propios cohetes Apolo, interfería en la composición de la Luna, de la atmósfera, de toda la Luna. Solo las exhaustaciones de los gases de los motores de los propios naves Apolo. Bien, les hablaba de que hay 2 meses en la Luna, lo que se llama el mes sidéreo y el mes sinódico. ¿Qué es un mes? Vamos a ver, un mes es lo que tarda la Luna en dar la vuelta alrededor de la Tierra. Pero si nosotros, cuando la Luna está en luna llena, es decir, está justo opuesta al Sol, cuando está en luna llena, nos cogemos el telescopio y nos fijamos en las estrellas que hay al fondo de la Luna. Nos esperamos a que pase un mes y vamos pendientes hasta que la Luna vuelve a estar en la misma posición respecto a las estrellas del fondo. Por eso es sidéreo. Bueno, pues ese mes, es decir, lo que tarda en volver a estar exactamente con las mismas estrellas del fondo, son 27 días y 7 horas. Sin embargo, en ese momento la Luna no estará en luna llena, como estaba cuando empezamos el experimento. ¿Por qué no? Porque la Tierra se ha movido también. Entonces, como ven, aquí están los 3 en línea, aquí al fondo tenemos las mismas estrellas, pero no está en línea con el Sol, porque se ha movido un poquito la Tierra. Entonces, para que vuelva a estar en luna llena, es decir, el mes que va de luna llena a luna llena, no dura 27 días y 7 horas, dura 29 días y 13 horas. Hay que esperar 2 días y alguna hora más. Por eso yo les decía que coincide el tiempo de rotación y el tiempo de traslación respecto al mes sidéreo, no respecto al mes sinódico. Eso es una apreciación simplemente. ¿Y cómo es hablamos de los movimientos, de cómo es y cómo se mueve la Luna? Pues la Luna realmente no se mueve alrededor de la Tierra, sino que la Luna y la Tierra juntas se mueven las dos alrededor del baricentro, es decir, del centro de masas de ambas. Evidentemente, como la Tierra es 81 veces más masiva que la Luna, el centro de masas del conjunto Tierra-Luna está más cerca de la Tierra que de la Luna. Tan cerca que está dentro de la Tierra. Está aproximadamente a unos 1.500, más o menos, por redondear, 1.500 kilómetros debajo de la corteza de la Tierra. Aquí está el baricentro de ambos. Con lo cual, los dos giran respecto a ese punto. No es que la Tierra esté quieta y la Luna dando vueltas alrededor. Y además, la Tierra, como les decía, no está en el centro del giro de la Luna, sino que está un poquito desplazada. De tal manera que hay un momento en el que se llama el apogeo. El apogeo es cuando la Luna está más lejos de la Tierra. El apogeo son 407.000 kilómetros. Y el perigeo, que es cuando está más cerca, son 356.000. Es decir, que es además que la Luna no va siempre a la misma velocidad. Cuando está en el perigeo, cuando se acerca más a la Tierra, como todos los astros, esto es por las leyes de la relatividad, ¿sí? Pues cuando está en el perigeo va más deprisa y cuando está en el apogeo va ligeramente más despacio. Bueno, y si la Luna da vueltas alrededor de la Tierra y la Tierra va moviéndose para dar vueltas alrededor del Sol, ¿cómo es realmente el movimiento de la Luna? Si nosotros nos pudiéramos salir de la Tierra, ir para arriba, para subir, y viéramos así, viéramos el conjunto Tierra-Luna, y todo el sistema solar, ¿cómo sería el movimiento de la Luna? Sería así, sería un buey, iría dando vueltas alrededor de la Tierra para ir moviéndose. Así no es. La Luna no puede ir, como cualquier otro planeta, como cualquier otro astro, no puede ir dando bandazos, algo para adelante, algo para atrás, algo para adelante, algo para atrás. Eso no es así. Si estirásemos ese muelle, eso tampoco lo hace, naturalmente, tampoco lo hace
la Tierra alrededor del Sol, porque el Sol también se va desplazando y la Tierra tampoco va para adelante y para atrás, para adelante y atrás, siempre va hacia adelante, como la Luna, siempre va hacia adelante. Entonces, si nosotros estirásemos ese muelle, nos encontraríamos con esto, con un movimiento en el que la Luna va dando bandazos alrededor, a un lado y a otro, de la Tierra. En esta imagen, cuando ven los círculos negros, es cuando la Luna está más cerca del Sol, entre el Sol y la Tierra, y vemos la Luna nueva, es decir, no la vemos. Y cuando vemos el círculo vacío, es la Luna llena, cuando está por fuera, más lejos del Sol que la propia Tierra. Pero tengo que decirles una cosa. Este movimiento aquí, vemos que la Luna parece que se acerca y se separa del Sol. Volvemos a los batazos. Ahora voy por allá, ahora voy por acá, ahora voy por allá, ahora voy por acá. Tampoco es así. La Luna siempre va hacia adelante y siempre, su movimiento siempre es cóncavo alrededor del Sol. Nunca se aleja del Sol. Esto no sucede. Nunca se aleja del Sol. ¿Por qué no? Pues esto es una cuestión de proporciones. Dense cuenta que la distancia Tierra-Luna son, lo voy a decir de en millones, 0,38 millones de kilómetros. Y la distancia del conjunto Tierra-Luna respecto al Sol son 150 millones de kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando la Luna va más lejos del Sol que la propia Tierra, el movimiento es cóncavo respecto al Sol, pero muy cóncavo. Hace una curva muy grande. Y cuando la Luna va por el interior, es un movimiento cóncavo, pero más abierto. Entonces lo que va es cerrándose y abriéndose, cerrándose y abriéndose. ¿Por qué se cierra y se abre? No hay ningún mandato. Simplemente por interacciones gravitacionales hacen que el movimiento de la Luna se doble más, por decirlo de alguna manera, se doble más su trayectoria y en otros momentos vaya más plana. Sigue siendo cóncava respecto al Sol, pero más plana. Entonces, ¿cómo es el movimiento de la Luna? Pues les voy a poner un ejemplo gráfico que creo que les va a quedar claro. Miren, imagínense ustedes una M30 enorme, enorme. Y una M30 de 150 millones de kilómetros de diámetro, que es la distancia, no, de diámetro no, de radio, de 150 millones de kilómetros de radio. Una M30, que es la distancia Tierra-Luna. Es una M30 con 3 carriles, bien pintaditos, con sus farolas, y nosotros vamos por el carril del medio en un autobús de estos de visitar ciudades, de esos que tienen el techo de arriba quitado, que se van a uno al airecito. Es de noche, claro, estamos en el universo, con lo cual, vemos las farolas, vemos las líneas, el autobús va a una velocidad constante. El conductor le ha puesto el control please, y vamos a una velocidad fija por el carril del medio. De repente, se acerca un Mini. Llega un Mini por detrás y se pone por detrás, muy pegado, como algunos que hacen en las autopistas que se nos pegan para fastidiar. Bueno, pues muy pegado, llega el Mini muy pegado. Y de repente el Mini empieza a acelerar y a abrirse. Se abre al carril de fuera, el carril de fuera del M30, y empieza a acelerar. Nosotros vamos a una velocidad fija, pero el Mini empieza a acelerar y a adelantarnos, muy poquito a poquito, muy poquito a poquito, hasta que se pone justo delante de nosotros pegado, como hacen algunas en las autopistas también. Tan despacito que tarda 14 días en adelantarnos. Pero es un poquito rarito el conductor. Y cuando ya está delante de nosotros, empieza a caer hacia el carril de dentro. Hacia el carril de dentro y a frenar un poquito. A frenar un poquito, con lo cual nosotros, que no tocamos el acelerador porque vamos con el control please, pues le vamos adelantando. Le vamos adelantando al Mini, vemos al Mini, y se vuelve a poner delante de atrás. Y así que tarda 14 días. Y así una vez, otra vez, 14 días te adelanto, 14 días te adelanto, 14 días para allá, 14 días para acá. Llegamos a una zona de la M30 que está en obras. Acaban de asfaltar. Y no están pintadas las rayas. No hace nada de aire. Claro, estamos en el universo, no hay aire. Y no hay farolas. No tenemos ningún elemento que nos haga tener la percepción de que estamos en movimiento. Nos parece que estamos quietos. Como cuando vamos en el AVE. Que el AVE va a 300 no sé cuántos kilómetros y nosotros vamos subiendo el periódico tranquilamente y no tenemos ninguna sensación de movimiento. Pues así estamos en el autobús. ¿Qué es lo que vemos? Son mini tocanarices que están dando vueltas alrededor del autobús. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Está el Mini. No tenemos ninguna referencia de movimiento. ¿Está el Mini dando vueltas a nuestro alrededor? No. El Mini va
nos adelanta, le adelantamos, nos adelanta, va cayendo hacia afuera, va cayendo hacia adentro. Pues ese es el movimiento de la Luna. El Mini es la Luna y el autobús es la Tierra. Entonces, desde la Tierra nosotros, desde nuestra percepción, el Mini está dando vueltas a nuestro alrededor. Si nos salimos de ese punto de referencia y vemos cuál es el movimiento que hacen la Tierra y el Mini, pues vemos que la Tierra va avanzando y que la Luna nos adelanta por fuera respecto al Sol, cuando llegamos por fuera, nos adelanta por fuera, luego lo adelantamos, lo adelanta por fuera, y ese es el movimiento. Esto, miren, esto está publicado en el año 65. Es lo más antiguo, seguramente ya había antes, pero esto es lo más antiguo que he encontrado. Por cierto, en un libro de texto argentino. Digo porque tengo aquí a Argentina en la sala. Pues ya lo he explicado. Exactamente como, bueno, no con el ejemplo del autobús, pero explicaba ya cómo era el movimiento de la Bueno, pues ese movimiento, como les decía, es más, cuando está más cerca va más deprisa, cuando está en el apogeo, más lejos, va más despacio. Pero el movimiento de rotación siempre es el mismo. Con lo cual, cuando la Luna ha pasado del perigeo, va más deprisa, digamos, el primer cuarto de vuelta, va más deprisa el movimiento de traslación que el movimiento de rotación. En consecuencia, cuando ha pasado el primer cuarto de vuelta, nosotros, la Luna va retrasada, la rotación respecto a la traslación. En consecuencia, los que somos aficionados a esto y tenemos telescopio, pues miramos la Luna con el telescopio y vemos un poquito más de la Luna por el lado este. Bien, sigue avanzando y cuando se va alejando, cuando va llegando al apogeo, va cada vez más despacio. Con lo cual se compensa otra vez de nuevo los movimientos de rotación y de traslación. Aquí volvemos a ver exactamente el 50% de la Luna. Pero a partir de aquí va más despacio la traslación. Va más despacio que la rotación. Con lo cual, al llegar a este cuarto, la rotación va más deprisa. En consecuencia, vemos un poco, va más deprisa, es decir, va adelantada respecto a la traslación. Con lo cual podemos ver un poquito más de la Luna por el lado oeste. Lo mismo nos sucede respecto al plano de inclinación. Yo les decía que el plano de inclinación de la Luna es de 5 grados respecto a la Tierra. Pues hay momentos en los que, por decirlo de alguna manera gráfica, vemos a la Luna un poquito por encima. Y vemos un poquito más de su zona del polo norte, y cuando la Luna está en el lado opuesto, aquí arriba, vemos un poquito más de su lado sur. Todo eso hace que nosotros podamos ver desde la Tierra el 59% de la Luna, de la superficie lunar, en lugar del 50% exacto. Este movimiento, los aficionados a la astronomía le conocen como movimiento de libración, pero es un movimiento aparente. La libración, la Luna no bambolea. O sea, se describe el movimiento de libración como un movimiento de bamboleo de la Luna, pero la Luna no bambolea. Bamboleaba de la canción del bamboleo. La Luna no hace este movimiento. Nosotros tenemos la impresión de que hace ese movimiento porque vemos un poquito más del norte, del sur, del este y del oeste. Pero es una percepción visual por eso, por lo que les digo, por la perspectiva y por la diferencia de velocidad entre el apogeo y el perigeo. Bien, pues aquí tenemos entonces la Luna en general, les voy a decir, para no complicarles, pero la Luna es muy complicado estudiar el movimiento de la Luna. La Luna tiene 7 movimientos diferentes y todos son periódicos, no hay ninguno exacto, no hay ninguna fórmula física exacta del movimiento de la Luna. Siempre son fórmulas periódicas que se pueden ajustar tanto como queramos. Cuanto más potentes son los ordenadores, más se ajusta. Hoy día, claro, se ajusta con una precisión bárbara. En la época de los Apolo, eso es otro motivo de otra charla, era muy complicado hacerlo y tomaron muchas precauciones de cómo diseñaron los viajes a la Luna con los cohetes Apolo, precisamente por la dificultad de conocer el punto exacto donde iba a estar la Luna cuando llegase el cohete. Pues dicho esto, claro, al estar inclinado el plano de movimiento de la Luna respecto al plano de la eclíptica, eso hace que 2 veces al mes la Luna corte el plano de la eclíptica, en ese punto. Baja, y luego vuelve a subir y vuelve a cortar en ese punto. Eso se llaman los nodos. Y la línea que une a los nodos se llama línea de nodos. Ya no les tengo pasos originales, pero la línea de nodos gira. No está siempre en el mismo sitio. Va girando, tiene un movimiento de rotación circular de 1,5 grados cada mes a favor de las agujas del sentido de las agujas del reloj. Justo al contrario del movimiento de la Luna.
Eso hace, como esa línea de nodos va girando poquito a poquito cada mes, hace que 2 veces al año estén en línea la Tierra, la Luna y el Sol. ¿Y qué sucede cuando están en línea la Tierra, la Luna y el Sol? Que se producen los eclipses. No hay un eclipse cada mes porque la línea de nodos va girando. Si la línea de nodos fuera siempre fija y siempre señalando al Sol, tendríamos un eclipse cada mes. Como no sucede así, hay 2 veces al año que se producen lo que se llaman estaciones de eclipses. Y las estaciones de eclipses dependen de muchos factores, pues les decía que es muy complicado el movimiento de la Luna, pero hay entre 2 y 7 eclipses anuales. Todos los años, que se venden en diferentes sitios de la Tierra. Eso sí, como esto es un movimiento periódico, un movimiento que se repite, cada 18 años y 11 días, lo que se llama el ciclo Saros, se repiten las posiciones exactamente de la Tierra, el Sol y la Luna. Entonces hay cada ciclo Saros, cada 18 años y 11 días, se producen los mismos eclipses, pero con la Tierra girada a 120 grados. O sea, no se produce en el mismo sitio. Se produce el mismo movimiento, la sombra se desplaza igual por la superficie de la Tierra, pero con la Tierra girada a 120 grados. Eso significa que cada 3 ciclos Saros coinciden exactamente los eclipses. Coincide el mismo movimiento, la misma duración, todo igual, pero en el mismo sitio de la Tierra. Eso es lo que se llama el ciclo Helios. No quiero entrar en detalles, pero los eclipses de Sol pues pueden ser de 3 tipos, eclipse total, eclipse parcial o eclipse anular. Depende de la distancia a la que está la Tierra y la Luna en el momento de producirse el eclipse. Si está en un momento de perigeo, es decir, cuando está más cerca de la Tierra, la Luna, el eclipse es total. Si está en un momento de apogeo, cuando la Luna está más lejos de la Tierra, la Luna no llega a cubrir todo el Sol, se produce el eclipse anular. Porque, casualidades de la naturaleza, el tamaño angular de la Luna y del Sol en el espacio, visto desde la Tierra, es el mismo. Es 30 minutos. El tamaño medio. Porque ni la Tierra está siempre a la misma distancia del Sol, ni la Luna está siempre a la misma distancia de la Tierra. Pero los tamaños medios, el tamaño medio de la Luna y del Sol son 30 minutos. Eso hace que cuando se ponen en línea los 3, la Luna cubra completamente al Sol, excepto si está en apogeo, está muy lejos, y al estar muy lejos, está ligeramente, recuérdense, un 14% más pequeño, y eso hace que no cubra todo el Sol. Vemos un anillo del Sol, el eclipse anular. Y de Luna también hay eclipses totales, eclipses parciales o eclipses penumbrales, cuando la Luna no pasa por la zona de sombra de la Tierra, sino por la zona de penumbra. Los eclipses penumbrales, es de decirles que visualmente casi ni se notan. Estructura interna y composición de la Luna. Bueno, pues las misiones Apolo dejaron sismógrafos activos y pasivos. Igual, si quieren que les explique la diferencia de estas cosas, al final, alguno tiene curiosidad, me pueden preguntar. Dejaron magnetómetros, se han estudiado también con altímetros láser, desde las naves Apolo, que se quedaron indicando. Otras naves, como las naves Grail, estudiaron las alteraciones gravitacionales que hay en diferentes zonas de la Tierra. Descubrieron los máscons, que son zonas de concentración de masa que hay en la Luna. Bueno, y con todo esto, también con detectores, espectrómetros en órbita, pues pudieron a distancia se puede saber la composición de la corteza. Las naves Apolo, nada más que orbitaron lo que era la zona del ecuador de la Luna y solo sacaron datos de esa zona. Pero luego la nave Clementine pues sacó mapas de concentración de hierro, de titanio y de otros elementos en toda la superficie de la Luna. Con esto los expertos han llegado a esta conclusión, que la composición de la estructura de la Luna, como ven, tiene una corteza que tiene en el lado de la cara visible, que es la que vemos desde la Tierra, tiene un grosor de entre 40 y 60 kilómetros, y en cambio, la cara oculta, ojo, que es la cara oculta, no la cara oscura. Se equivocaron en Pink Floyd cuando dijeron la cara oscura de la Luna. La Luna no tiene cara oscura.
Todas las zonas de la Luna reciben la luz del Sol 14 días cada mes y están en oscuras 14 días cada mes. Todas las zonas de la Luna. Es la cara oculta, no la vemos, pero no es oscura. Pues bien, la cara oculta, su corteza, tiene un grosor del doble, de entre 120 y hasta 140 kilómetros de profundidad. Esto tendrá consecuencias que les explicaré dentro de un momentito. Debajo está el manto, miren, aquí es la zona donde dejaron el Apolo 15, el 12, el 14 y el 16, los sismógrafos, detectaron los seísmos y vieron que hay sismos, unos superficiales que están relacionados con las dilataciones de temperatura de la Luna. Al principio, cuando les saqué una diapositiva con las características de la Luna, no se lo dije, porque se lo digo ahora. Cuando en las zonas de la Luna donde está dando el Sol alcanzan temperaturas de más 120 grados, pero donde no da el Sol, donde están oscuras, alcanzan temperaturas de menos 160 grados. Es decir, hay una diferencia de 280 grados. Las dilataciones son enormes. Y las contracciones, eso fragmenta las rocas, produce el polvo, eso y los microimpactos de los micrometeoritos, han hecho que todas las rocas de la superficie estén realmente desintegradas en polvo. Un polvo finísimo, como harina, de estructura. Un polvo que se llama regolito. Pues bien, estos seísmos superficiales están relacionados con las dilataciones y en la zona profunda se detectan otros sismos que están más relacionados con las fuerzas gravitacionales de la Tierra. Es decir, cuando se acerca mucho a la Tierra, la gravedad de la Tierra tira de las rocas y hace que esas rocas produzcan terremotos profundos. Debajo hay todavía una capa de manto que se cree que está viscosa, no está líquida completamente, ni sólida, y ya finalmente tiene un núcleo muy pequeño porque en el impacto la mayor parte de los elementos pesados se quedó en la Tierra, que no tiene un núcleo demasiado grande para su tamaño, y la Luna demasiado pequeña. Dentro de ese núcleo, pues hay una zona una zona viscosa y una zona solidificada, completamente fría, pero es demasiado pequeño, la Luna no tiene campo magnético, no tiene campo magnético propio como el de la Tierra. Hay zonas en la Luna, esto solo para los aficionados, pero hay zonas en la Luna donde hay rocas donde se detectan pequeños campos magnéticos, pero están más asociadas con impactos. Se cree que son zonas muy pequeñas donde el impacto pues sucede en la Tierra. Se ha comprobado que el impacto sobre minerales que tienen cuarzo provoca corrientes eléctricas que pueden generar campos magnéticos. Entonces, por ahí van los pequeños campos que se detectan en la Luna. Pero la Luna no tiene campo magnético. Total, nosotros vemos la Luna y la Luna tiene, está en la cara que vemos, está llena de zonas oscuras, que es lo que los primeros astrónomos llamaron mares, creyendo que eran mares de verdad, pero no son mares, son coladas de lava, casi lo digo desde ahora, pero por tradición se les continúa llamando mares. Y la cara oculta, a que no vemos, donde hay poquitos mares. Esto está relacionado con el grosor de la corteza, como verán dentro de unos minutos. Bien, entonces, en lo que vemos de la Luna, vemos unas zonas claras. Nosotros cuando un día de luna llena miramos a la Luna, vemos que en unas zonas claras le llamamos tierras altas y unas zonas oscuras que se llaman mares. Las tierras altas, o terrae, en latín, pongo ese nombre porque en los libros lo encontrarán con los nombres en latín, terrae, tienen presencia de minerales del tipo de las plagioclasas, anortositas, brechas de impacto, y CRET es minerales que tienen potasio, fósforo y elementos de tierras raras. ¿Eso es tan importante para la industria electrónica? Pues todo el regolito está lleno de tierras raras. En cambio, los mares, los maria, tienen lavas basálticas que tienen hierro, titanio y nuevamente potasio, fósforo y elementos de tierras raras. Los mares, ocupan el 65% de la cara visible y solo el 5% de la cara oculta. Insisto, esto tiene que ver con el grosor de la corteza. Los minerales más abundantes en la superficie pues son los mismos que nos encontramos en la Tierra. Hay en las tierras elevadas nos encontramos anortosita, nos encontramos brechas de impacto y en las zonas oscuras nos encontramos diferentes tipos de basalto. Hay 15 tipos de lava diferentes en la Luna, más que en la Tierra, y normalmente los tipos de accidentes geológicos que nos encontramos en la Luna los agrupamos en tres tipos. Hay
accidentes de impacto, producidos por impactos de meteoritos, accidentes de origen tectónico, provocados por fallas, por terremotos, lunamotos, perdón, y accidentes de origen volcánico. Son los mares, los domos, las crestas, los vamos a ver ligeramente todos. Origen de los cráteres. Lo que vais a ver son cráteres. ¿Cómo se originaron los cráteres? ¿Cuál es su origen? Bueno, que al principio, como curiosidad les contaré, que el primero que empezó que los detectó fue Galileo, cuando en 1609 utilizó el telescopio primero para ver la Luna, que el primer mapa con nombres lo hizo Langrenus. Langrenus era, Michael Florence van Galen, era el astrónomo real de Felipe IV, con lo cual en su mapa lo llenó de nombres relacionados con los Austrias, con la casa de Austria. Esos nombres no han sobrevivido, porque 6 años después, Giovanni Riccioli y Francesco Grimaldi, dos monjes italianos, pues hicieron un mapa donde pusieron un montón de nombres, pero ya no de Felipe IV ni de los Austrias, de filósofos, de grandes hombres de la historia del conocimiento, y esos nombres se han perdido. Vamos a formar un gran equipo. Riccioli era el que escribía y Grimaldi el que hacía los dibujos. Bien, hay muchas hipótesis sobre cómo se formaron los cráteres lunares, pero todas se agrupan en dos grupos. Uno, los que optaban por un modelo de luna caliente y los que optaban por un modelo de luna fría. Los de luna caliente, pues había variaciones. Y nos encontramos en el siglo XVII a Johannes Kepler que dijo: los cráteres son volcanes apagados. Pero eran demasiado volcanes y demasiado grandes para un planeta tan pequeño, por un planeta, un satélite, un cuerpo rocoso tan pequeño comparado con la Tierra. Otros, en el siglo XVI también, Robert Hooke, el famoso Robert Hooke, pues pensó que eran burbujas de gas, burbujas que ese magma se fue enfriando y según se fue enfriando se desgasificó, como realmente sucede en las magmas, en las lavas de los volcanes. Pero que eran grandes burbujas que al explotar en la superficie dejaban el cerco de donde había estado. Curiosamente esto lo contó en un libro que se llama Micrografía, que está dedicado a la microscopía. Pero como se ve que era muy caro publicar, le sobraban hojas y publicó un capítulo sobre la Luna en un libro de microscopía, en micrografía. Y bueno, en el siglo XX, Gabriel Termote pensó que no, que era un modelo de luna caliente, pero que al enfriarse la Luna se formaron multitud de grietas de enfriamiento que se iban combinando y producían, cuando se combinaban, producían hundimientos, y esos hundimientos eran el origen de los cráteres. Por el contrario, los que estaban por el modelo de luna fría eran los meteoristas. Estos, pues a partir del siglo XIX, estos dijeron, no, estos son cráteres de impacto, se han formado por el impacto de meteoritos. Se reían los vulcanistas, porque los vulcanistas decían, pero bueno, vamos a ver, si son todos redondos, ¿qué pasa? ¿Que es que todos los meteoritos caen justo verticales? Y eso era su mayor argumento para esto. Pero llegó la Primera Guerra Mundial, y cuando llegó la Primera Guerra Mundial vieron que los campos que estaban destrozados por los bombardeos, todos los hoyos de las bombas eran redondos. Y las bombas no caían verticales. ¿Por qué eran redondos? Pues dándole a poco, investigaron, dedujeron que el cráter que se forma cuando una bomba cae no es por el impacto cinético de la bomba, es por la explosión de la bomba. Y las explosiones siempre generan los hoyos redondos. Pues eso pasaba en la Luna. En la Luna lo que pasa es que los meteoritos caen con tal velocidad, dense cuenta de que la Luna, que va junto con la Tierra, giran a 110.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Con lo cual, cuando impactan con un meteorito, incluso si el meteorito viene en la misma dirección del movimiento, todavía impacta a 100.000 kilómetros por hora. Cuando viene en contra, impacta a mucha más velocidad. Esa velocidad tan grande hace que la energía cinética que traen sea tan grande que el meteorito no se encuentra en meteoritos, el meteorito explota cuando impacta con la Tierra. Y esa explosión es la que hace que todos los cráteres sean redondos. Hay muy poquitas excepciones en la Luna de cráteres que no son redondos, que son ovalados. Y eso, bueno, pues ya se han hecho pruebas en la Tierra, que es cuando realmente el cráter, a pesar de que explota, cae con un ángulo tan bajo, entre 5 y 12 grados, que producen, son los impactos rasantes que se llaman, que hay algunos en la Luna, y producen un cráter que puede no ser redondo, pero las eyectas del cráter tienen una forma muy concreta, que lo vamos a ver para después. Bueno, estuvieron hasta 1955 estuvieron discutiendo sobre esto. Hasta el 55, hasta el 59.
Kosilev, un astrónomo, el último vulcanista, un astrónomo ruso. Pero, ¿qué pasó? Llegaron las naves Apolo, trajeron 380 kilos de rocas, las analizaron y se acabó la discusión. ¿Por qué? Porque la mayoría de las rocas que trajeron eran brechas de impacto, las mismas que hay en la Tierra. El tipo de roca que se forma cuando hay un impacto, cuando cae un meteorito en la Tierra y se forman eso, brechas de impacto. Y eran inconfundibles, por lo cual se acabó la discusión. Todo el mundo se puso de acuerdo en que el origen de los cráteres lunares eran los impactos de los meteoritos. ¿Y cómo se forman? Vale, muy bien, impactaban. ¿Pero cómo se forman? Pues se forman así. Bueno, aquí tenemos, lo primero que vamos a ver en la cara visible es que parece que hay muchos impactos en las tierras y menos en los mares. Eso se debe a que primero se formaron los impactos. Y mucho después, millones de años después de los impactos, salieron las coladas de lava. Ahora les explicaré cómo. Y taparon los impactos. Si vemos con telescopio los mares de lava de la Luna, también hay cráteres en los mares de la Luna. Pero mucho menos, muy poquitos. ¿Por qué? Porque son más recientes. Bueno, pues primero, ya hemos visto que la Luna se formó hace 4.500 años aproximadamente. Primero hubo muchos impactos, porque el sistema solar estaba lleno de planetesimales y de asteroides y de meteoritos. Impactaron, fueron bajando el número. Se sabe que aproximadamente entre 3.900 y 3.800, hace 3.900 y hace 3.800 millones de años, hubo un pico de impactos que se llamó el bombardeo intenso tardío, y que se cree que se debió a que el planeta Júpiter y el planeta Saturno no se formaron a la distancia del Sol a la que están ahora, se formaron más cerca. Y en ese momento, hace unos 3.900 millones de años, se desplazaron por interacciones gravitacionales, se alejaron del Sol, al alejarse a sus posiciones actuales. Al alejarse, produjeron que todo lo que quedaba todavía en el sistema solar, que estaba más o menos acomodado todo, se volvieron otra vez a dislocar las órbitas y hubo un momento intenso otra vez de caer meteoritos. Pues bien, las fases de formación de un cráter. Primero hay un momento de la fase de compresión, cuando llega, esto dura fracciones de milésimas de segundo, se produce una onda de choque, empiezan a salir eyectas, esto es la fase de excavación, la fase de excavación dura minutos. Piensen que en la Luna la gravedad es un quinto de la gravedad de la Tierra, por lo cual todo va más despacio. Esto dura minutos, la fase de excavación, la onda de choque va fragmentando todo lo del manto, todas las rocas que hay en el manto, hasta que llegan a una zona de diferente densidad y rebotan para arriba. Al rebotar producen un pico central. Un pico central, si el cráter es pequeño, o relativamente pequeño. Si es muy grande el meteorito, lo que produce es anillos, como esto. Son cuencas multiangulares. Y finalmente, esta fase puede durar, como les digo, minutos, muchos minutos. Y finalmente tenemos la fase de modificación. La fase de modificación es, como se nos indica, cambios en la estructura del propio cráter, porque los bordes no quedan compactados, empiezan a aterrazarse, hay desprendimientos, y sobre todo cuando hay otros impactos cerca, se produce un terremoto y se producen aterrazamientos de los bordes. Así nos encontramos con diferentes tipos de cráteres según su tamaño, que se pueden clasificar según su tamaño. ¿Y cómo se formaron los mares? Bueno, pues la Luna se había enfriado, se habían formado los cráteres y las grandes cuencas de impacto, de esa manera que les he dicho, y millones de años después, ¿qué sucedió? Esos elementos pesados que estaban en el fondo del manto de la Luna, hablamos del torio, hablamos del uranio, por desintegración radiactiva, desprendían calor. Ese calor se fue acumulando y se formaron bolsas de magma fundido. Esas bolsas de magma fundido, un magma muy, muy poco denso. No se imaginen las lavas como las de la Tierra. Las lavas y el magma de la Luna es muy poco denso. Imagínense la textura del aceite de coche caliente. Esa es la estructura del magma de la Luna. Bueno, pues por las anfractuosidades de los impactos habían roto las rocas, habían formado anfractuosidades y por capilaridad subían, como vemos aquí, subían esas bolsas, atravesaban la corteza y llegaban y manaban. Es decir, las erupciones volcánicas en la Luna
Las ha habido volcanes como los de la Tierra, pero muy poquitos. Lo habitual es que fueran emanaciones de lava. Esas emanaciones de lava salían y formaron los mares. ¿Qué pasaba en la cara oculta? Que la corteza era muy gruesa, con lo cual no llegaban a salir. Se formaban esas bolsas, pero no llegaban a salir. Con el tiempo se han enfriado también, pero no llegaron a salir y por eso hay menos mares en la cara oculta. Los mares no se formaron de una sola vez. Todos los mares están formados de varias coladas de diferente magma. Se sabe, bueno, por los espectrómetros de los satélites que están en órbita. A distancia pueden determinar la concentración de óxido de titanio y saber incluso la antigüedad de cada colada de magma. Tipos de cráteres. Bueno, pues nos encontramos en general hay dos tipos de cráteres fundamentales, los de estructura simple, como es este, y los de estructura compleja, como es este. Los de estructura simple son cóncavos, no tienen pico central. Los de estructura compleja son más grandes, tienen pico central, uno o varios, porque el rebote puede haber uno o varios rebotes de la onda de choque, y siempre al fondo tienen fundidos las rocas del impacto, de esa energía cinética que traían. Parte se convierte en energía calorífica, en calor, que funde las rocas. En general, además, podemos clasificar los cráteres por tres conceptos: por su tamaño, vamos a hablar de ello; por su aspecto. Esto se utilizaba sobre todo en la época antes de los viajes Apolo, actualmente está en desuso en la clasificación por su aspecto; y por su antigüedad, que se utilizan los criterios del desgaste de Baldwin. Una cosa que sí quiero decirles es que notarán, cuando miren la luna con una llena, notarán que ven algunos cráteres que tienen rayos muy claritos. ¿Y eso por qué es? El regolito es de color claro. Es como si dijéramos un color muy pálido. ¿Qué ocurre? Que durante miles de millones de años se está recibiendo viento solar y viento cósmico. El viento solar son iones muy enérgicos, con mucha energía, iones cargados eléctricamente. Y ese bombardeo continuo hace que se altere la composición química del regolito, de tal manera que no penetra mucho, solo los primeros centímetros del regolito. Y se va oscureciendo. Permítanme la presión, se lo va tostando, no se muestra, pero va cogiendo color oscuro. Cuando llega un impacto, ¿qué sucede con el impacto? Que las eyectas que hay con el impacto del meteorito son lo que había debajo. Lo que había debajo era claro. Entonces se expande, se distribuye a grandes distancias, incluso desde el impacto, y al distribuirse, lo que vemos es, sobre el fondo oscuro del regolito que ha recibido, que se ha tostado, vamos a decirlo de esa manera, vemos las eyectas del regolito claro que había debajo. Por eso sabemos en esos cráteres que son cráteres recientes. Tipos de cráteres. Los cráteres, como les decía, los impactos restantes, como es Proclus, que tiene una manera concreta de tener las eyectas. Cráteres con suelo fracturado, como ven aquí en Posidonius, un suelo fracturado, con el Monier, un cráter hundido parcialmente. Cráteres de halo oscuro son cráteres que les pasa lo contrario. Ha habido una zona donde ha habido debajo, es decir, el impacto ha impactado una zona que debajo del regolito lo que hay son cenizas piroclásticas. Les contaba que en la Luna ha habido erupciones volcánicas como las de la Tierra, y que ha habido cenizas, como las que hemos visto en el volcán de La Palma, era de hace un año. Pues eso está tapado por el regolito, pero si el meteorito impacta justo ahí, lo que sale de debajo no es más claro, es más oscuro, son cenizas. Y eso es lo que sucede aquí, en este cráter, Dionysius. Lo que se llama cráter fantasma. El cráter fantasma es un cráter, y esto es un cráter, pero que esas coladas de lava que yo les decía que han formado los mares, lo han cubierto completamente. Y solo quedan vestigios del borde. Catenas, que son cráteres. ¿Se acuerdan cuando vimos por la televisión todos que llegó un asteroide, el Schumacher-Levy, que impactó con Júpiter hace unos años? Y se fraccionó se rompió, según iba acercándose a Júpiter. No solo por casualidad, se rompió por las fuerzas de la gravedad de Júpiter. Y al romperse, y como Júpiter iba girando y gira muy rápido, porque Júpiter gira en 9 horas, ¿qué pasaba? Pues que cada fragmento fue impactando en un sitio diferente de Júpiter. Entonces vimos una hilera de impactos, y recuerdo que eran unos puntos blancos, vimos por la televisión, que los impactos. Pues eso es una cadena en la Luna.
Una cadena, una cadena de la Luna es justo esto, una cadena de impactos pequeños de un meteorito que se ha fragmentado. Estratigrafía lunar. Bueno, ¿y esos cráteres cómo sabemos los que son más antiguos y más modernos? Pues en 1949 este señor estableció, el señor Ralph Baldwin estableció 4 criterios. El criterio de superposición, que es evidentemente cuando hay 2 cráteres que uno se sobrepone al otro, el más antiguo es el que está debajo. El nivel del gaste también nos indica la antigüedad de un cráter, si está intacto o ya empieza a tener impactos interiores, o tiene el borde completamente destruido, o casi ni se le ve, como es este, o está completamente cubierto de lava, porque ha sido cubierto por una de las coladas de lava. El criterio de craterificación, se puede contar el número de cráteres por kilómetro cuadrado y relacionarlo con la antigüedad referente a las muestras que se han traído a la Tierra y se han podido, por métodos geométricos, medir su antigüedad, y también el de los tamaños decrecientes. Dos cráteres similares en todos los aspectos, generalmente el más pequeño es más moderno. ¿Por qué? Porque los meteoritos más grandes fueron los primeros que cayeron, los meteoritos más pequeños fueron los últimos. Con todo esto, los geólogos planetarios pues, han definido estas etapas de estos periodos lunares. El premetálico, desde que se formó la Luna hasta que empezó el bombardeo intenso tardío, el metálico, que coincide con el bombardeo intenso tardío, el límbrico inferior y superior, que es cuando se produjeron las coladas de lava, los fenómenos volcánicos en la Luna, que hay más. El periodo eratosteriano, justo después de formarse los mares, pues los primeros cráteres que se formaron, y finalmente los copernicanos, que son los últimos, los de los últimos 1000 millones de años, que son los que tienen los rayos clavos. Otros accidentes lunares. Ya estamos llegando al final. Pues en la Luna nos encontramos grietas que pueden ser, cuando son bilineales, son rectas, son de origen tectónico, son ocasionadas por terremotos. Cuando son sinuosas, son de origen volcánico. Esto, si lo vemos con telescopio, veremos que son tubos de lava volcánica que tienen, el techo se ha hundido. Lo mismo que sucede en Lanzarote. Los cameos del agua, la cueva de los verdes, es esto mismo, lo que vemos en Lanzarote. Y las rimas concéntricas que están alrededor, en las periferias de los mares, de las cuencas de impacto, y que están relacionadas con el enfriamiento y el hundimiento de la lava de ese primer impacto, de ese mar. Nos encontramos dorsas o crestas justo en la periferia de los mares de lava. ¿Se acuerdan que les dije que los impactos con llamas grandes formaban cuencas multianulares con muchos anillos? Cuando llegó la lava, cubrió todos, menos los de fuera, cubrió los anillos interiores. Esos anillos interiores, cuando la lava se enfrió y se hundió, donde había anillos se quedaron estas marcas, muy ligeras, pero se ven. Montañas y cordilleras. Las cordilleras, en la Luna no hay tectónica de placas, por lo cual no se forman montañas como en la Tierra. Las cordilleras, se les ha llamado cordilleras, no son más que el borde de cuencas de impacto, el borde de grandes impactos que no quedan cubiertos por la lava y forman lo que se llama cordilleras. Y los picos que hay sueltos por la lava no son más que las cumbres más altas de los anillos interiores. Eso que les acabo de decir, que quedaron cubiertos, pero los picos más altos quedaron las montañas abiertas. Si algún día en la televisión, con esto de los nuevos viajes a la Luna, nos vuelven a recordar las misiones Apolo, pues la misión, el Apolo, hay Apolos que se orientaron por montañas. El Mount Hadley, seguro que oirán hablar en algún momento del Mount Hadley. Pues no hay montañas en la Luna. No piensen que hay montañas como las montañas de la Tierra. Las montañas son los picos que no quedan cubiertos por la lava de los anillos interiores. Escarpes son fallas. Super recta, pues es una falla. Escarpes lobulados. Estos no se ven desde la Tierra, solo se ven con los satélites. Y estos, cuando la Luna, que se pensaba que estaba ya geológicamente muerta, y luego está por esto, la Luna sigue enfriándose. Eso causa que se está encogiendo la Luna. Al encogerse hay grandes presiones laterales en la superficie de la Luna. Y cuando se acerca demasiado a la Tierra, no demasiado, cuando está más cerca de la Tierra, pues ¿qué ocurre? Que la combinación de estas presiones laterales y de la atracción de la Tierra hace que salte.
y al saltar se forman fallas inversas, porque aquí en geología, en la Tierra, se llaman fallas inversas. Pues se les da el nombre de escarpes lobulados, pero no es más que eso, una falla inversa. Una falla inversa en la que uno de los labios de la falla monta sobre el otro, atraído por la gravedad inercial. Hay volcanes, no muchos, pero hay volcanes apagados actualmente, domos, que son, miren, estos son los domos, son volcanes que no han llegado a abrirse, no han llegado a evolucionar. Entonces se forma los hay en la Tierra también, se forman abultamientos, colinas. INPs, esto es un acrónimo, esto es Irregular Mare Patches. Son parches irregulares de materia magmática que hay alrededor de la superficie de la Luna, del orden de 200 se han identificado y se los ha relacionado con erupciones volcánicas pasadas. Hay agujeros lunares que son como esa grieta del tipo de los jameos del agua que yo les he dicho hace un momentito, pero hay sitios, también hay 205 localizados, donde no se ha hundido todo el tubo del agua, solo se ha hundido sitios concretos, porque ha habido un impacto ahí o porque ha habido un terremoto ahí. Y zonas piroclásticas. Este es el cráter Alfonso y esto de aquí son zonas oscuras que se ven, con un telescopio aficionado se ven, y se ven esas zonas oscuras que son cenizas volcánicas. Exploración lunar. Bueno, esto es todo lo que hubo hasta 2015. La que más, la NASA fue la que más naves envió a la Luna a investigar la Luna. Por supuesto, destacan el 700 Apolo. La Unión Soviética también mandó muchas. Trajo muestras con 3 de las misiones. Las Luna 16, 20 y 24 trajeron muestras, pero trajeron 320 gramos muestras. Por eso mucho no se puede investigar. Las naves Apolo trajeron 380 kilos de rocas. De todas maneras, hubo un convenio entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se intercambiaron. La Unión Soviética mandó 2 gramos de su meteorito y la NASA dio 2 gramos de sus rocas. Lo que pasa que envió 2 gramos de 2 misiones, o sea que les mandó el doble. Y últimamente ha sido China la que ha traído, además de una zona muy interesante, ha traído muestras, la nave Chang'e 5, y por cierto ha puesto patas arriba una de las teorías, una de las hipótesis, como teoría, hipótesis que yo les he comentado. La hipótesis de cómo se formaron los mares está en contradicción con lo que las muestras que ha traído China. En el futuro, bueno, pues estamos ya inmersos en la nueva exploración, la nueva carrera hacia la Luna. Recientemente han oído hablar de la Artemisa 1. La Artemisa 1 ha sido una misión que ha sido un éxito. Ha ido a la Luna sin tripulantes, solo para comprobar que todos los sistemas funcionaban bien. Si todo va bien y se cumplen los planes, que no se suelen cumplir, pero pues para finales de este año seguramente iría la Artemisa 2, que no bajaría a la superficie de la Luna, pero ya iría con tripulación que lo orbitaría en la Luna nuevamente, y para el año que viene, probablemente, iría a Artemisa 3, donde sí ya bajarían de nuevo a la Luna. En este caso, afortunadamente, está previsto que baje una mujer y probablemente un hombre de color o que no sea caucásico. Y hay más misiones, también el 2023, este año está previsto que vaya la misión Viper, que es una misión que irá a la zona del polo sur de la Luna para investigar la presencia de agua y investigar otras composiciones de elementos volátiles. Y en el futuro pues se planea que haya la Gateway, que será una estación orbital, como la estación internacional orbital que hay actualmente en torno a la Tierra, pero que estará en torno a la Luna. No sé si esto seguirá adelante o no. Ya estaban asignadas además los módulos, cada módulo, al cual sería cada uno de las organizaciones de cada país que iba a construir cada módulo, pero con la nueva situación de la guerra de Ucrania, no sé si esto seguirá adelante o no. Pero, y bueno, pues sí, China, por su parte, de forma independiente, tiene previsto también mandar naves para el 2024 a la Luna. China está muy interesada con la Luna, entre otras cosas, para demostrar su capacidad técnica, pero también para traerse el IO-3. Porque seguro que han oído hablar hace poco, en unas semanas, que hemos conseguido, bueno, han conseguido la famosa fusión fría, que va a dar energía ilimitada y no contaminante para toda la humanidad. Pero eso tiene muchos problemas, y es la energía de activación.
sea, el problema mayor que necesitan es, para que se produzca la fusión de dos núcleos de protón, de hidrógeno, hay que, en un primer momento, se repelen con una fuerza enorme. Una vez se han juntado, luego hay unas fuerzas de núcleo, fuerzas nucleares, que hacen que no se pueda separar ese núcleo. Pero para juntarlos de primeras hace falta muchísima energía para compensar esa fuerza de repulsión. En el Sol es muy fácil porque el interior del Sol está a 15 millones de grados, el núcleo del Sol. Pero en la Tierra es muy difícil conseguir eso. Sin embargo, con el helio 3, esa energía de repulsión es menor, los núcleos de helio 3. Entonces, si se consiguiera traer helio 3, que hay en la Tierra, pero poquísimo, pero en la Luna hay muchos, porque llevan miles de millones de años la corteza recibiendo helio 3 del Sol. Entonces, sería más fácil conseguir la fusión industrial comercial, no ya solamente a nivel de laboratorio. Y bueno, pues dicho esto, solo me queda darles las gracias por su paciencia y por su atención y a su disposición si tienen curiosidad por algo. No estoy viendo de lo que yo tenía planeado, ¿no? Sí. Espera, que coge mi imagen así te se graba. Hola. Hola. La corteza han dicho que la parte opuesta es más gruesa. Sí. Por el mismo motivo, las esferas más pesadas deberían tal vez haberse desplazado del centro hacia la parte externa, digamos, hacia ese lado. Las partes pesadas. Sí, las esferas concéntricas de los materiales más pesados, que serían el núcleo, en lugar de ocupar justo el centro, tal vez deberían de estar desplazadas hacia la parte de la corteza más gruesa. Creo que la cantidad de material que había, vamos a ver, el que la corteza sea más gruesa, parece ser que está relacionado con la interacción con el campo gravitacional de la Tierra cuando se enfrió la Luna. La distribución de los elementos pesados, no sé si debería estar. Me parece que más hacia el centro. Lo que hace, por el efecto de marea, es lo que hace que la Tierra gire y pues la Luna. Sí, pero lo que él está diciendo es que los elementos pesados, es decir, uranio, torio, esos elementos que cayeron al fondo es que son procesos diferentes. Es decir, que la corteza sea más gruesa se debe a la interacción que hubo en el momento piensa que la Luna estaba más cerca de la Tierra, bastante más cerca de la Tierra, como he dicho, cuando se formó, creo que está ahora. En consecuencia, giraba más deprisa, los días eran mucho más cortos. Al girar más deprisa, tenía ese movimiento que impulsó masa de la corteza hacia la cara oculta. Sin embargo, los materiales, los elementos, se ordenaron por la propia gravedad de la Luna. Es decir, por lo mismo que tú coges, cuando coges un... A ver, estás hablando de una especie de comillas, ¿no? De fuerza centrífuga, Sí. que es la que hace que la corteza del lado opuesto sea más gruesa. Sí. Esa fuerza centrífuga también debería afectar a las esferas. Pues, pero parece que no. Parece que no afectó por lo que yo te estoy diciendo, porque en la distribución de los elementos en la columna de la corteza, manto y núcleo, intervino más la propia fuerza de gravedad de la Luna, es decir, la densidad de los propios elementos, su densidad, y en cambio en la distribución de la corteza influyó más lo que era la fuerza de atracción de la Tierra, por un lado, y la fuerza de centrífuga, entre comillas, como tú decías, de la Luna al girar de la Tierra. Eso parece que es lo que hizo que fuera más... todo esto son hipótesis, pero eso es lo que parece que hizo que sea más gruesa la corteza, en cambio los elementos, pero de todas maneras no creo que nadie pueda contestarte a eso, porque nadie conoce la concentración exacta que hay de cada elemento en cada zona de la Luna. No sé si me explico. Sí, pero parece que sí. O digan por estaciones que Pero- tienen señales. Pero no hay conciencia. O sea, se sabe que esos elementos cayeron al fondo del manto.
esos elementos pesados y radioactivos, pero no hay manera de saber la concentración que esos elementos alcanzaron en cada zona de la Luna. Así es. Espera, levantó primero la... Espera, que si no se graba. Sí. Oye, yo tengo tres temas, como siempre, Álvaro. Muchas gracias. Oye, esto, los agujeros esos que hay en la Luna, sí, para que se han hundido, sí, esos hablan de que eso podrían ser sitios adecuados para establecer bases en la Luna. Probablemente, sí, porque estarían protegidos de los rayos cósmicos y del viento solar. Sin embargo, si yo fuera astronauta, yo tendría mucho cuidado, porque si salgo de una vez, es que el techo de esa zona no es muy estable. Ya. Pero sí. Sí, sí. Si la lotería le toca a uno de que no sé cuántos millones, pero a uno le toca. Pero sí, efectivamente, eso es correcto. Se ha considerado que esos pits, que de hecho hay un proyecto, hay una nave, un explorador para recorrer esos agujeros, que ahí, curiosamente, están en los alrededores de los mares, esos agujeros. Espera, antes de repetir tú, un segundito. Siguiente, Jenny. Eduardo, me ha parecido entenderte que la Luna hay prácticamente los mismos materiales o los mismos Muy parecidos en los de la Tierra. Entre ellos, uno que me ha llamado la atención, que no lo sabía, el olivino, que es una piedra semipreciosa, ¿no? Es de color verde, ¿no? Sí, sí. Oliva, por eso Sí. se llama Bueno, hay muchos tipos de olivino, pero sí. Ahí no, No, piedra volcánica que no hay en la Tierra. que no está en la superficie, sino que se ha quedado como, digamos, a la mitad. Bueno, pero hay erupciones y ha salido también la superficie. ¿Hay más metales o materiales preciosos? En la Luna? Bueno, vamos a ver. Como materiales preciosos, yo no conozco que haya. Sin embargo, sí te puedo decir que hay muestras, han traído muestras de tierras, del Apolo 15 en concreto, no, el Apolo 17. Trajo unas muestras de unas tierras donde hay vidrios de color naranja. Pero no se pueden considerar, además de que son microscópicos, no se puede considerar que sean piedras preciosas. Pero sí que tienen estructura cristalina. Vítrea, perdón. Cuidado, que no es ningún cristal que un vidrio. Tiene una estructura vítrea, no cristalina. Oro y plata y sal. No. Por eso no sigue siendo casi virgen. No des ideas. Pero es una compañía coge, no lo he dicho, pero hay compañías, el Piper, que he contado que irá a finales de este año a poner a estudiar el Polo Sur. Está previsto que vaya con un cohete privado, un cohete de SpaceX, y que el aterrizador que aterrice ese robot, que será el robot Piper, el aterrizador también será de una compañía privada, otra compañía privada, Astrobotics. Si es que todo sigue hasta el fin del proyecto. De todas formas, por lo que has explicado, el helio 3 es más valioso. Sí. Más valioso. Hay cosas muchísimo más caras que el oro. Una preguntita que quería hacer yo. Y felicidades por la conferencia, que me ha parecido, ya que he oído distintas partes en distintas ocasiones, pero ya es un conjunto fantástico. No te pregunto por la Luna. ¿Qué otros posibles satélites naturales de la Tierra se conocen? ¿U otros? Me suena haber leído que hay... Sí, Kubin. Kubin es un asteroide que tiene un movimiento muy raro. Pero actualmente está cerca de la Tierra y tiene un movimiento de helicoidal y en forma de herradura, siguiendo la misma trayectoria de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Se acerca, y cuando está muy cerca empieza a alejarse. Pero vamos, no está así permanentemente, estará, no sé cuántos años estará, pero está una serie de años y se aleja, desaparece. Y vuelve al cabo de una serie, vuelve a aparecer el Whitney. Pero sí. Y hay otros elementos, hay una historia muy curiosa. Hace unos años descubrieron un asteroide que se acercaba mucho a la Tierra y que seguía exactamente la misma trayectoria alrededor del Sol que la Tierra. Y se acercaba, y cuando se acercaba los astrónomos estaban profesionales. Lo descubrió un astrónomo aficionado, pero todo el mundo se puso a estudiar ese asteroide, se puso a estudiar, y cuando se acercó lo suficiente, se dieron cuenta que era la fase 3 de un cohete Saturno, porque las fases 3, la fase 3 de los cohetes Saturno estaba previsto, es decir, la última fase,
estaba programado para que cuando camino ya de la Luna se desprendía de la Luna, se desprendía el módulo de mando, daba la vuelta, cogía el módulo lunar, se separaba y en ese momento se encendían unos cohetes de maniobras en la fase 3 y se lo dirigía para que impactasen contra la Luna, para que produjera un lunamoto y los sismógrafos que estaban instalados en la Luna recogieran las vibraciones de ese lunamoto que sirve para estudiar cómo es el centro de la Luna. Pues bien, en uno de ellos calibraron mal el tiempo que estuvieron funcionando los cohetes de maniobras y se pasó de largo la fase 3 del cohete Saturno, se pasó a la Luna y desapareció. Pero no desapareció, se quedó girando alrededor del Sol exactamente en la misma eclíptica que la Tierra. Con lo cual se acercó a la Tierra, pasó cerca de la Tierra, lo vieron, lo investigaron, lo identificaron y se fue. Y dentro de unos años volverá a aparecer. No hay peligro de que causase algo en la Tierra, porque si llegase a entrar en la Tierra, no, le toca a él. Sí, le toca causase algún problema en la Tierra, porque lo mismo que las demás fases, si llegase a entrar en la Tierra, con el desplazamiento en la atmósfera se destruiría completamente. Caerían pequeños escombros. Hola. Hola, muchas gracias, Eduardo, como siempre. A ti, muchas gracias. Y ahora yo voy a hacer una pregunta más de la Tierra. Tú acabas de decir que la Luna contiene tierras raras, mucha literatura, todo eso. Entonces, tú, con esa experiencia que tienes, ves algún día en que se formen auténticos camiones cohetes para crear minas en la Luna y obtener estos minerales, recursos eléctricos y todo tipo de cosas. Te recuerdo con 3 palabras. Sin ninguna duda. O sea, en la minería espacial ya hay compañías que están estudiando. Porque en el momento en el que sea, vamos a ver, el problema actual es el coste de mandar un cohete y traerlo. Pero, amigo, ha llegado el señor Elon Musk, ha hecho una compañía en la que utiliza los cohetes. Con lo cual, el coste baja enormemente y va a hacer que sea rentable el traer minerales, tierras raras, o helio-3, o recorito, pero vamos, la minería espacial va a ser rentable incluso que traigan, hay compañías, me consta, lo he leído, que están estudiando la posibilidad de capturar determinados asteroides que son muy ricos en metales para traer metales, como por ejemplo platino, a la Tierra. Sin ninguna duda, no sé si yo lo llegaré a ver, pero mis nietos probablemente sea una realidad la minería espacial. Eso, bueno, el ser humano, esperemos que para entonces hayamos evolucionado también un poquito éticamente y no destruyamos la Luna o los asteroides como estamos haciendo con la Tierra. Pero vamos, la cosa va a ser sencilla. O evolucionamos éticamente y mejoramos, o nos vamos a extinguir. No digo, tranquilos, no digo dentro de 50 años, pero en un par de siglos nos hemos cargado, o cambiamos, o cambiamos. No os preocupéis, la vida en la Tierra va a seguir exactamente igual. O sea, yo soy optimista, yo creo que vamos a cambiar. ¿Os acordáis de los problemas del agujero de ozono? ¡Oh, madre mía, esto es la reina! Se identificó el problema, le dieron las orejas al lobo, se dieron cuenta los políticos, los que dirigen el mundo, se dieron cuenta, sean los políticos o sean los poderes económicos, no sé quién dirige el mundo, pero los que toman decisiones se dieron cuenta de que de verdad nos íbamos a la porra, tomaron medidas y se acabó el problema del agujero de ozono. Todavía hay agujero de ozono, pero el normal, el geológico, y yo creo que con esto pasará igual. Cuando le vean de verdad las orejas al lobo, tomarán medidas. Tomaremos. Tenemos una joven científica. Qué bien. Y luego te toca también. Gracias. Mi pregunta era la que de qué estilos que si podríamos usar minerales de la Luna. Sí. Una pregunta muy interesante, a medias de los dos. Y sí, se hará la minería espacial. Tampoco tiene por qué tener ningún problema. O sea, no tenemos por qué ser destructores. Como también en la Tierra podríamos tener minería y no ser una minería completamente destructora. O sea, sin la minería, y de eso nos hablará
Roberto, el mes que viene, el Homo sapiens no hubiera evolucionado. Hemos evolucionado gracias también a que hemos desarrollado técnica, hemos desarrollado herramientas, hemos desarrollado tecnología. Y para eso hacen falta materias primas. Así que la minería, el poder haber hecho herramientas de cobre y luego de bronce y luego de hierro, y luego, pues eso nos ha permitido estar hoy aquí con un micrófono inalámbrico y un proyector y estar dándole viajes a la Luna. Pero no tiene por qué ser destructivo. Pues lo mismo pasa en la Luna. Cuando lo hagamos, se puede hacer sin que sea destructivo para la Luna. Que es más barato buscar aquí, escarbar para buscar platino, que no traerlo de la Luna, ¿no? Que todavía en la Tierra se puede... Sí, todavía se puede explotar más en la Tierra, pero sin esquivarlo. Le toca a Manuel y luego a Álvaro. Esto, dos cositas muy rápidas. Pusiste una transparencia en una zona fluida. Sí. Eso es lo que se piensa. O sea, es lo que se piensa. Fluida no, viscosa. Viscosa, pero eso es por temperatura. Sí. Por temperatura. Sí, y el núcleo sólido por el centro por presión. Eso es lo que leí. Vale. Y luego, hay algunos mares que son muy grandes. ¿Algunos mares? Sí, muy grandes. Eso es un impacto enorme que se ha rellenado de basalto. Depende. Los mares que son muy grandes, el más grande de los mares que se ha llenado de basalto es el mar Indio, que tiene 1.250 kilómetros de diámetro. Y es una cuenca de impacto muy grande, que se llenó de varias coladas, de bastantes coladas, se llenó. Sin embargo, en superficie, el mar más grande es el Oceanus Procellarum, el océano de las tormentas. Y curiosamente ahí no hay masa, no hay concentración de masa. No es profundo. Es una capa de lava muy extensa, pero muy poco profunda. ¿Por qué? Porque se piensa que se formó de una manera completamente diferente. No tiene debajo una cuenca de impacto. Si tienes interés, te lo cuento otro día, pero es muy curioso. O ahora, si nos queda un minuto. Álvaro. Yo, retomando las preguntas anteriores, a mí hoy has dicho una cosa que yo no tenía ni idea y que me ha horrorizado. Es que hemos mandado 12 astronautas a la Luna o así, ¿no? 12 hombres han caminado por la Luna. Y ya hemos provocado un cambio climático. ¿Hemos provocado un cambio climático en la Luna? Sí, No señor. te digo con la minería. Sí, señor, hemos provocado un cambio climático en la Luna. Hemos cambiado su atmósfera. Sí. Porque los gases de exhaustación de los cohetes están cambiando la composición de ¿Cómo? Sí, bueno, todo desaparece en la atmósfera. Eso ya ha desaparecido porque la Luna no tiene suficiente gravedad para conservar su atmósfera. Se va perdiendo el espacio, con lo cual esos gases se han ido ya. Entonces, los gases que hay ahora siguen siendo los gases que han llegado, que siguen llegando continuamente con el viento solar y que siguen saliendo de la descomposición radiactiva de los elementos. ¿Más preguntas? ¿No? Pues voy a dedicar un minuto a explicarte lo del Oceanus Procellarum. Y además, cómo se encontró. Se piensa, voy a verlo directamente, se piensa que el Oceanus Procellarum se produjo de la siguiente manera, con un impacto muy grande en el lado opuesto, justamente. ¿Y cuál es el lado opuesto del Oceanus Procellarum? La cuenca Aitken, en la cara oculta, que es donde está la nave, el robot Chuitu-2 de los chinos. Bueno, pues esa cuenca, que es la más grande que hay en la Luna, el impacto que provocó esa cuenca, se piensa, es una hipótesis, el impacto que provocó esa cuenca, la cuenca Aitken, hizo que se desplazara el núcleo, hizo que se desplazara el eje de la Luna, que tiene un grado y medio respecto a su eje de rotación. Es como en la Tierra, no es perfectamente perpendicular a su eje de traslación. En la Tierra está inclinado 23 grados y medio y en la Luna está inclinado 1 grado y medio. Y se piensa que fue por ese impacto. Entonces, ese desplazamiento hizo que una buena cantidad de magma, que todavía no estaba completamente fría la Luna, saliera por el otro extremo y formara el Oceanus Procellarum. Por lo cual, el Oceanus Procellarum, la hipótesis de cómo se formó, es así, no por un impacto y luego una emisión de lava, sino por la fuerza de un impacto justo en sus antípodas en la propia Luna. ¿Y cómo se descubrió? Pues se descubrió porque buscando agua en la Luna se buscaban protones.
los satélites que giraban alrededor de la Luna lo que analizaban eran protones. Donde hay protones en abundancia, probablemente es que hay agua líquida o en forma de hielo. Al analizar protones, se pensaba ya en el principio que el agua donde podía estar es en los cráteres que están justo en el polo norte y en el polo sur, donde nunca llega la luz del sol. Y ya hemos visto que donde no llega la luz del sol, la temperatura es de menos 160 grados. Entonces, ahí puede haber restos de agua, de hecho, parece ser que la hay en forma de hielo. Pero al seguir el rastro de los protones, se vio que había zonas muy abundantes desplazadas un grado y medio. Y eso hizo pensar a los investigadores que es que había habido un momento donde el polo norte y el polo sur estaban en un determinado sitio, se habían acumulado ahí de hielo, y después del impacto giró un poquito el eje de la Luna, y al girar dio la sombra en otros cráteres, y en esos cráteres se empezó a acumular hielo ahí. Así se ha llegado a las hipótesis. Pero son hipótesis. O sea, no hay manera para que una hipótesis se convierta en teoría hay que experimentar y tener resultados. Y aquí no se pueden hacer experimentos sobre esto. Con lo cual son hipótesis.